Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué bueno que están en nuestro canal cultural Tepanclata, difusión de la cultura jurídica y cultura general. En este jueves, en nuestra sección Temas Jurídicos, recibimos con mucho gusto en nuestro auditorio al señor magistrado doctor Juan Carlos Ortega Castro, con un tema que nos va a compartir, pero de una forma exquisita, que se llama nada menos y nada más daño moral. Antes de comenzar con el daño moral, permítanme presentar al magistrado Juan Carlos Ortega Castro. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Cuenta con 4 maestrías en Derecho Constitucional, en Derecho Civil, en Derecho Procesal Penal y en Derecho Civil y Juicios Orales. Obtuvo los grados de doctor en Ciencias Penales y en Derecho Judicial. El Colegio de Estudios Jurídicos de México le otorgó el grado de doctor honoris causa. Se le ha otorgado los siguientes reconocimientos: Pinera, abogado Isidro Favela Alfaro, medalla Miguel Ramos Arizpe en el Senado de la República y medalla José María Morelos y Pavón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha recibido 2 preseas, uno por la Universidad de Tepanclato a la investigación jurídica y otra por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México por su trayectoria en derecho familiar. Ha cursado diplomados y cursos de actualización por instituciones de Perú, España, Estados Unidos, Canadá y México en diversas materias: derecho constitucional, penal, civil, argumentación jurídica y derechos humanos, entre otros. Inició su actividad docente en 1984 y hasta la fecha ha impartido cursos u conferencias en licenciatura, maestría y doctorado en instituciones públicas y privadas. Desde hace más de 25 años es docente de la Escuela Federal de Formación Judicial. Tiene 14 publicaciones en revistas especializadas y en obras colectivas y coautorías en diversas materias. Ingresó al Poder Judicial Federal en febrero de 1989. Fue designado juez de distrito en 1996 e inició labores en marzo del 97. Ejerció la función en Tlaxcala y la Ciudad de México. En 1999 fue designado magistrado de circuito e inició labores en septiembre de ese año en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Desde julio del 2002 se le adscribió al segundo circuito. Actualmente es magistrado presidente del segundo tribunal colegiado en materias civil. Pues vean ustedes, la trayectoria del señor magistrado es grandísima, es grandiosa. Y ahora sí, le doy la palabra al señor magistrado, por favor, para que se presente. Muchas gracias, doctor Enrique Rosales Barrera. Le agradezco en primer lugar la invitación. Siempre este es un foro muy importante, como es el postulado de este canal, pues es difusión de cultura jurídica y de cultura en general. Y bueno, para un profesional del derecho, el acceder a un foro como este siempre es muy importante. Agradezco la invitación y sobre todo con un tema tan interesante como es el daño moral. Magistrado, yo quisiera presentar una palabra y que la gente la entendiera: daño moral. ¿Qué es el daño moral? Bueno, el daño moral es una vertiente de la responsabilidad civil. Nosotros como seres humanos, pues tenemos actividades, tenemos conductas, tenemos omisiones, y dentro de estas actividades, conductas, omisiones que realizamos día a día, hay cosas que tenemos que hacer y no hacemos, hay cosas que realizamos en la vida. Bueno, pues a veces algunos de estos hechos son ilícitos. ¿Qué significa que hago algo ilícito? Pues es algo que es contra la ley, ¿no? Claro. Pasarme un alto, pues es un hecho ilícito, ¿no? El fumar en un lugar en donde está prohibido fumar, pues es un hecho ilícito. Claro. El que yo vaya a exceso de velocidad en una calle, pues es un hecho ilícito. Claro. El que yo haga una publicación, por ejemplo, en un periódico, en una red social, en donde yo estoy denostando o estoy acusando a una persona de algún hecho que no cometió, por ejemplo, de un delito, acusándola, por ejemplo, de que es una persona que roba o es una persona que estafa, y esto no es cierto, pues esto es un hecho ilícito, claro, ¿no? Entonces, cuando yo cometo un hecho ilícito, esto da lugar a una responsabilidad.
tenemos que entender que pues, nuestra vida está regida por el derecho. Claro. Desde que nacemos, pues hay actas de nacimiento, desde que nacemos tenemos que estar inscritos en el Registro Nacional de Población, tenemos que estar identificados con un nombre, con apellidos, se nos toman las huellas digitales, en fin, ya empezamos a hacer un centro de imputación de normas Sí. jurídicas, como diría Kelsen, ¿no? Empezamos ya a ser sujeto de derecho y estamos regidos por el derecho. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en la vida diaria, pues tiene consecuencias buenas o consecuencias malas. Pero hablando de cuando nosotros realizamos actos, ya sea hechos jurídicos, son hechos de la naturaleza que tienen una repercusión en el derecho, como nacer, es un hecho jurídico. Claro. Morir es un hecho jurídico. Es un hecho de la naturaleza, pero produce consecuencias jurídicas, ¿no? Sí. Pero hay actos jurídicos, hay también, a veces realizamos algunos actos con toda la intención de crear consecuencias jurídicas. Entonces, cuando nosotros realizamos un hecho o un acto y este hecho o acto va en contra de la ley, es ilícito, pues produce consecuencias, ¿no? En derecho civil a esto le llamamos una responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, si yo celebro un contrato de compra-venta y no pago la casa, pues tengo una responsabilidad, pero es una responsabilidad contractual, porque yo me obligué con otra persona a pagar el precio de la casa y no lo pagué. Entonces es una responsabilidad contractual. Yo celebro un contrato de arrendamiento y me obligo a pagar la renta. No pago la renta, pues tengo una responsabilidad contractual. Yo firmo un pagaré para documentar un préstamo de dinero y no pago ese dinero, entonces tengo una consecuencia contractual. Pero a diferencia de cuando yo no celebro un contrato, yo no tengo como fuente de la obligación un acto jurídico, sino un hecho. Yo atropello a alguien, yo insulto a alguien, yo hablo mal de alguien en un periódico, en un programa de televisión, en un programa de radio, en una red social o en un foro público o en presencia de varias personas. Hablo mal de alguien. Entonces, y lo estoy dañando, lo vamos a ver en sus sentimientos, en su reputación, en su buen nombre, en su dignidad. Bueno, pues entonces le estoy produciendo un daño, ¿sí? Esto es un daño extracontractual. Y tenemos aquí entonces dos vertientes: la responsabilidad civil, el daño moral y los daños punitivos. Sí. Es bien importante porque ya nuestro derecho recientemente, estábamos hablando de unos 15 años, 10 años para acá, aparte del daño moral, se ha regulado también otra figura muy interesante de la que vamos a hablar, que son los daños punitivos. Entonces, vamos a ver cómo se diferencian del daño moral. Son dos cosas que generalmente van de la mano, pero son diferentes, son distintas por su naturaleza, por el objetivo que persiguen, sí. Y también, aunque a veces también tanto el daño moral como el daño punitivo, pues va a reflejar la necesidad de que se pague una cierta cantidad a la víctima, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿qué es el daño moral? Bueno, el daño moral es una cantidad de dinero a la que yo tengo derecho por carácter de compensación o por carácter resarcitorio, para que de alguna manera pues me vaya a reparar el daño que se me causó o me compense el daño que me causó yo como víctima, ¿no? Entonces el daño moral es un tipo de responsabilidad civil específica en la cual se da cuando con un hecho ilícito se causa una afectación a ciertos aspectos, ¿no? ¿Qué aspectos? Pues generalmente, en términos generales, vamos a ver el 1919 del Código Civil, pero generalmente afecta sentimientos, afecta el honor,
afecta la reputación, afecta la dignidad y afecta la intimidad. Esto hablando introspectivamente, ¿no? Afecta mis sentimientos, afecta mi dignidad, pero también puede afectar la consideración que los demás tengan respecto de mi persona. O sea, los demás tengan una buena imagen de mí, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, yo creo gozar de buena reputación, sin embargo, bueno, alguna persona pudiera hablar mal de mí y decir, no, pues esta persona, vamos a poner algo suave, esta persona es ludópata, ¿no? Esta persona invierte todo su dinero en apuestas, ¿no? Entonces, y la gente va a decir, tan buena gente que se veía en Maestra Ortega, y resulta que es un apostador empedernido. Y yo pues creo que mi mayor logro en el terreno de apuestas fue en la secundaria, cuando le bajé una tabla completa de merengues al merenguero que iba en secundaria, que dio como lugar que jamás regresara el merenguero. Creo que ese ha sido mi mayor experiencia y logro en el terreno de las apuestas. Yo no apuesto. Sin embargo, por ejemplo, el que hablaran mal de mí como un ludópata, como un apostador que no tiene límites y que apuesto pues, partes importantes o todos mis ingresos, pues esto evidentemente produce una afectación en mi honor. Claro. Generó una afectación en el respeto que los demás tienen hacia mí. Así es. Porque genera, pues, digo, no es que sea totalmente malo ser ludópata, pero sí genera ya ciertas suspicacias, sobre todo en un administrador de justicia, ¿no? Un impartidor de justicia, una persona que decide la vida de los demás, pues si tiene esta proclividad hacia la apuesta, pues puede comprometer su imparcialidad, puede dar lugar a que, bueno, ¿de dónde saca el dinero para apostar, verdad? Y luego puedes deberle dinero a gente mala. Entonces, todo esto evidentemente genera el que alguien me calumnie, que alguien hable mal de mí indebidamente, pues sí puede generar una afectación y esto dar lugar al daño moral. Entonces, resumiendo, el hecho ilícito puede ser de cualquier naturaleza. Puede ser porque, por ejemplo, alguien me pegó. Vamos a suponer que yo tengo la fama, yo me acuerdo de Houdini, ¿no? Houdini tenía la fama de aguantar golpes en el vientre, ¿no? Entonces estaba entrenado para ello. Si hago en algún caso, lo que le produjo la muerte fue que va un sujeto muy fuerte, no le avisa que le va a pegar y le pega en el vientre con toda su fuerza. Y esto le produjo un estallamiento de vísceras. Entonces, él por ejemplo, pues él así como que sonrió, no pasa nada, porque le afectaría. Sí. Yo soy muy fuerte, yo aguanto, y resulta que viene un joven y me pega, y esto afectaría gravemente, ¿no? Mi reputación. Entonces, sí es cuando yo cometo un hecho ilícito y afecto sentimientos, reputación, dignidad, pues esto produce precisamente un daño moral. Como vamos a ver, es muy importante también que haya un nexo causal. Que el hecho ilícito y la consecuencia, que es decir, la afectación, entre ellos dos, entre el hecho ilícito y la consecuencia, haya un nexo causal. Es decir, ¿qué significa esto? Que la afectación sea producida directamente por el hecho ilícito. Eso yo creo que es el punto toral del que nos vamos a estar también ocupando en estos minutos, en esta pues plática que considero yo es de un tema muy, muy interesante. Como vamos a ver, hay países como Estados Unidos donde es muy común el daño moral, donde tú no puedes hablar mal de nadie ni decir nada de nadie porque te demandan. Demandas tremendas. Sí. Y en cambio en México apenas estamos empezando a desarrollar esta cultura de la responsabilidad. Ok, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias. El mundo no cambia solo, lo cambian quienes conocen la ley. En la Universidad de Pantlato no solo estudias Derecho, aprendes de quienes viven la ley todos
los días. Somos una universidad fundada por egresados de la ENEP Aragón, con un profundo sentido de responsabilidad social heredado de la educación pública. Por eso, abrimos oportunidades reales para regresarle al pueblo de México lo que nos dio origen. Aquí puedes estudiar con grandes apoyos y becas para formarte como abogado, con docentes comprometidos que enseñan por vocación y convicción, porque la justicia requiere preparación, carácter y compromiso. Forma parte de quienes hacen que la justicia suceda. Licenciatura en Derecho de la Universidad de Tepantlato, por un derecho que sea ley universal de libertad. Bien, estamos de regreso y quedó este tema, digo que como vaya avanzando, se va a poner cada momento interesante. Magistral, y ahora para acreditar el daño moral, que es delito de patrimonio, dinero, en Estados Unidos, como usted me lo dijo, ahí ahorita se me ocurrió a Trump cuando le dicen algo, te voy a demandar por 500 mil millones de pesos, y el otro retira su daño moral, ¿no? Porque sabe que este tipo es algo especial. Pero en la Ciudad de México, o en México, ¿cuál será el camino para ver lo del daño moral? Bueno, el daño moral, obviamente, al ser una responsabilidad civil, pues es un tema sumamente técnico, Sí. sumamente complejo dentro del campo del derecho. Como usted lo acaba de señalar y yo también lo mencioné al final del segmento anterior, es muy importante acreditar. Sí. O sea, ¿qué tengo que demostrar yo en el daño moral? Bueno, para empezar, ¿cómo puedo obtener yo una reparación por daño moral? Pues en un juicio. Sí. En un juicio civil, Sí. de responsabilidad. Que puede haber, ojo, responsabilidad civil con reparación de daño, por un lado. Puede haber, por otro lado, daño moral y por otro lado puede haber daños punitivos. ¿Sí? Puede haber las tres cosas. Por ejemplo, vamos a suponer alguien es atropellado. Sí. ¿Sí? La persona puede reclamar la reparación del daño. O sea, me dañaste porque se produjeron lesiones y pues tienes que pagarme mis lesiones, mi tratamiento médico, mi rehabilitación, tienes que pagarme el tiempo que no pude trabajar, pero además también me produjiste daño moral. Sí. Porque al atropellarme me produjiste una afectación en mis sentimientos, por ejemplo, pues se me generó alguna lesión permanente, por ejemplo en la cara, voy a estar con una cicatriz en la cara, lo que antes le llamábamos los charrasqueados, ¿no? Que bueno, la charrasca realmente es un tipo de puñal, Sí. y esto lo usaban mucho campesinos y trabajadores a finales del 19, principios del 20, la charrasca, y era muy normal que hubiera duelos, Sí. y entonces se iban a la cara y quedaba uno charrasqueado, ¿no? Y pues está la canción de Juan Charrasqueado, y está Agustín Lara, ¿no? Claro. Que una pareja de La Borucha, si mal no estoy, le produjo esta lesión a Agustín Lara en un pleito pasional, a los cuales el Flaco de Oro era muy aficionado. Pero bueno, entonces le decía yo, por ejemplo, en un caso me produces una lesión, me tienes que reparar, pero aparte me generaste un daño moral por mi aspecto físico. O sea, ya me va a generar, ya no me van a ver, pues, por ejemplo, con mi carita así redondita y mis cachetitos redonditos, sino ya voy a estar con mi cachetito charrasqueado. Sí. Entonces, esto va a producir ya una afectación, ¿no? Ya no voy a ser... Hasta psicológica, sí, ¿no? claro, por supuesto, porque ya van a conocer, es el magistrado charrasqueado, ¿no? Entonces, esto ya genera, ¿no? Sí, claro. Y aparte, insisto, daños punitivos, que vamos a hablar. El daño punitivo es cuando hay ciertas conductas que son muy graves, generalmente por negligencia muy grave o por dolo muy grave. Y el daño punitivo lo que busca es sancionar a quien hizo esa negligencia o ese dolo grave para que no se repita la conducta.
Esto sucede mucho en hospitales, por ejemplo, Sí. ¿no? En un hospital, negligencia médica. Bueno, me produjo daños a mi salud, reparación del daño. Me produjo afectación, por ejemplo, de que, vamos a suponer, una mala operación y me produjo, por ejemplo, a una mujer, vamos a suponer, esterilidad. Entonces me produjo un daño. Hay que reparar ese daño, pero aparte afectación moral, porque yo ya no voy a poder tener hijos, bueno, pues daño moral. Pero además daños punitivos, porque hubo una conducta, una negligencia muy grave, y esta negligencia grave debe de ser sancionada. ¿Para qué? Para que esa conducta no se vuelva a repetir. Entonces puede haber, en este caso, responsabilidad civil, daño moral y daños punitivos. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, es muy común también, por ejemplo, publicaciones. Eso ahorita con las redes sociales, la forma de comunicación entre nosotros, pues, ha tenido una evolución tremenda, ¿no? Ya no es lo mismo. Antes, pues, ¿cómo me informaba yo? Pues a través del radio, a través de la televisión, a través del periódico. Yo soy de esos seres raros y debo de confesarlo. Yo todavía compro el periódico todos los días. Sí, sí. Entonces yo sí leo el periódico, mis columnas favoritas, las leo y bueno, pues ahí me informo. Pero hoy día, pues la gente de menor edad que yo, joven, pues se informa de otra manera, ¿no? Se informa a través de redes sociales, a través de plataformas, inclusive de síntesis informativas. Entonces ya es distinta la forma, pero esto hace que cuando, por ejemplo, nosotros veíamos un periódico, pues teníamos un responsable, ¿no? El jefe editorial, que era el responsable, que autoriza la publicación, Claro. y evidentemente el autor de la publicación, ¿no? Pero hoy día con las redes sociales, pues tenemos millones de periodistas, millones de autores de notas. Sí. Y entonces, y hoy los creadores de contenido, los influencers, pues son personas que viven de estar comunicándose a través de redes sociales, ¿no? Y de plataformas de streaming, a través de podcast, a través de programas, a través de transmisiones en vivo, que informan a los demás, ¿no? Y no necesariamente son medios de comunicación, como pues es una empresa, como podría ser un periódico, como podría ser un canal de televisión, como podría ser una estación de radio. No, ahora pues, una persona común y corriente pues se aboca a ser influencer, a ser creador de contenido, a hacer comentarios, y bueno, pues en esos comentarios muchas veces se denosta, se hacen afirmaciones sobre las personas, ¿no? Que es alcohólica, que no asiste a su mamá, que golpeó a sus hermanos, etcétera, ¿no? Les atribuyen una serie de conductas y muchas veces pues sin ningún fundamento, ¿no? Hay una expresión muy utilizada por los jóvenes hoy día que se dice, pues no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, por ejemplo, esa expresión es muy clara, ¿no? Sí. Vamos a suponer que yo ahorita vamos a hablar de un político o de una política determinada y digo, es una corrupta, es un corrupto. Y digo, ha robado, ha hecho esto, ha defraudado al erario público. Y bueno, la persona, hombre o mujer, me puede reclamar y decir, a ver, Juan Carlos, tú dijiste de mí que soy corrupto, que soy corrupta. ¿Con base en qué? ¿Con base en qué pruebas? No, pues no tengo pruebas, pero todo el mundo lo sabe. No es que todo el mundo lo sepa. Es que si tú afirmaste que yo soy corrupto, pruébamelo. Y si no me lo pruebas, pues eso significa, a mí me estás afectando. Me estás afectando en mi reputación. Me estás afectando en mi dignidad.
Y entonces, ¿sabes qué? Como que tú hiciste un hecho ilícito y esto produjo una afectación en mis sentimientos y también una afectación en mi reputación, los demás, en la consideración que los demás tienen de mí. ¿Por qué? Porque además tú eres una persona conocida, eres una persona identificable. Y si un impartidor de justicia anda diciendo que yo soy un corrupto, pues debe decirlo por algo. Entonces, la gente te va a creer, porque tienes un cierto nivel de credibilidad. Claro. Entonces, esto genera bien una afectación. Y si tú no, yo hice algo ilícito, hablar mal de alguien sin pruebas, produjo una consecuencia, afectación en sentimientos, dignidad y reputación. Entonces, hay un nexo causal y entonces esto va a dar lugar a una responsabilidad. ¿Y qué va a pasar conmigo? Pues voy a tener que pagar. Sí, ¿no? claro. O sea, ¿cuál es la consecuencia? Yo como generador y como causante del daño moral, pues voy a tener que pagarlo. Y va a haber necesidad que me demanden ante un juez civil, en un juicio civil, y donde las pruebas van a ser precisamente, se tiene que probar que yo proferí esas expresiones, que yo hice esas acusaciones, que yo realicé, efectué esas manifestaciones. Por un lado, probar eso, el hecho ilícito. Por otra parte, probar también que esto causó o generó en la víctima pues una afectación en sus sentimientos, o no, reputación, decoro, dignidad, o la consideración que los demás tienen sobre ella. Y demostrado esto y que mi conducta generó ese resultado, pues a pagar. Y viene un tema bien importante, que es la cuantificación del daño moral. Eso, déjeme apuntar eso, porque ese es el tema más importante. Después de que haga toda la demanda y todo eso, viene lo más importante. Así es. Vamos a irnos a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, quiero dejarles lo que es sumamente importante, la cuantificación. Porque todo lo que está hablando, sí, en cuanto se va a cuantificar, porque puede ser, me imagino, de 100,000 pesos, según el daño, ¿no? Me imagino que se va a dar. Pero la cuantificación es la parte importante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Buscas estudiar una licenciatura, maestría o doctorado? Este es el momento de dar el siguiente paso en tu formación profesional. La Universidad Tepantlato es una institución fundada por egresados de la ENEP Aragón, comprometida con los principios de responsabilidad social y excelencia académica, heredados de la educación pública, inspirados por los valores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajamos para contribuir al desarrollo profesional y humano de México, formando especialistas con preparación sólida, visión crítica y compromiso social. Hoy, la oportunidad de crecer profesionalmente está a tu alcance. Inscríbete y obtén 75% de descuento en licenciaturas, maestrías y doctorados, 80% de descuento en la licenciatura y maestría en educación. Además, puedes apartar tu lugar con solo 1,000 pesos y concluir tu pago hasta agosto de 2026. Invierte en tu preparación, fortalece tu futuro, forma parte de una institución comprometida con la educación y la transformación social. Universidad Tepantlato, por un derecho que sea ley universal de libertad. Bien, estamos de regreso y aquí nos quedamos en un tema que para mí está oral y que nos va a decir el señor magistrado. ¿Cómo se hace la cuantificación, magistrado? ¿Y ante quién se hace la cuantificación? Claro, bueno, primero lugar, ¿ante quién? Pues dentro del propio juicio, ¿no? Claro. Es precisamente qué es lo que va a buscar. Busco yo en un juicio de responsabilidad por daño moral, pues que me paguen. Lo que yo pretendo es precisamente, tiene un carácter absolutamente reparatorio, claro, o compensatorio. Eso no tiene ni vuelta de hoja, ¿no? Lo que busco es que me reparen esta afectación
que digo, de entrada yo creo que todos, seamos abogados o no seamos abogados, nos queda muy claro que ¿cuánto cuestan mis sentimientos? ¿Cuánto cuesta mi dignidad? Sí. ¿Cuánto cuesta mi buena reputación? Claro. Pero yo creo que esto es sumamente complicado traducirlo en dinero, ¿eh? Es muy difícil, pero tiene que haber ciertos parámetros objetivos. Ahora, es muy importante señalar, antes de pasar a la cuantificación, ¿en qué se sustenta el daño moral? Bueno, pues principalmente en el artículo 1 constitucional, que reconoce la dignidad humana y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos Artículo 1 de las personas. Primero constitucional. Luego el 6º y 7º constitucionales también. ¿Qué protegen estos dos artículos? Bueno, protegen la libertad de expresión, estableciendo límites. O sea, yo tengo derecho a expresarme totalmente, pero siempre tengo un límite. Recordemos que la libertad en el derecho jurídicamente considerado la libertad como noción, es poder hacer lo que yo quiera dentro de límites, dentro de los límites que el propio derecho señale. Siempre que yo no afecte a terceros, yo puedo hacer y decir lo que quiera. Pero si yo, por ejemplo, yo tengo la libertad de andar golpeando a la gente, pues sí, puedes hacerlo, pero vas a tener consecuencias. Porque hay límites. Y tú al sobrepasar esos límites, pues vas a incurrir en responsabilidad, necesariamente, ¿no? Entonces, el 6º y el 7º protegen la libertad de expresión, pero ¿cuáles son los límites? Pues el respeto a la vida privada, el respeto a la moral, el respeto a los derechos de terceros y el respeto al orden público, ¿no? Yo puedo expresar lo que yo quiera, pero no puedo decir, pues vamos todos a no trabajar y vamos a incendiar todos los comercios y vamos a darle en la torre a todos los que son enemigos de la libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo estar haciendo proselitismo de delitos, ¿verdad? No puedo estar incitando, no puedo estar profiriendo discursos de odio. Esto no lo puedo hacer. Entonces, si hay límites, ¿no? El 6º y 7º. El artículo 16 constitucional, una parte del artículo, protege precisamente la vida privada, tutela los datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Entonces, recordemos que para que se pueda intervenir, por ejemplo, mis redes sociales o intervenir mis comunicaciones telefónicas, pues tiene que haber una orden dictada por un juez. No lo puede hacer la autoridad si no tiene una orden. Si lo hace y pretende utilizar esa información recabada ilícitamente, pues esto generaría precisamente una adquisición ilegal de prueba y la teoría del fruto envenenado, y todo lo que se actuara con base en esta prueba viciada, pues se vendría abajo, ¿no? Además de que yo podría demandar precisamente el daño moral precisamente por este hecho ilícito de andarme grabando o de andar hurgando en mis redes sociales o en mis comunicaciones privadas, interfiriéndolas cuando no hay una orden judicial para ello. Esto es ilícito, por ejemplo, ¿no? Y luego el artículo 17, que obviamente garantiza el acceso a la justicia y la reparación integral del daño, ¿no? Entonces, estos son los sustentos constitucionales. Pues esto es muy importante porque esto se toma en cuenta precisamente para poder establecer lo relativo al daño moral. En el Código Civil Federal, el daño moral está regulado en el artículo 1916. Y ahí es donde nos habla. ¿De México? Tiene su correlativo. Okay. Me sale el Código Civil Federal, fue el que tomé como base para para que sea válido. Pero es repetido en las legislaciones sustantivas de los estados. Y precisamente la afectación a sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspecto físico
y también pues esa consideración que tienen los demás o esa imagen que tienen los demás de mí, ¿no? Sí. Entonces, esto da lugar a esta indemnización en dinero, ¿no? Entonces, independientemente, repito, del daño material que pueda ser reparado por el hecho ilícito, independientemente de los daños punitivos. El daño moral tiene una autonomía y tiene un propósito de reparación y de compensación, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, es un daño extrapatrimonial, como habíamos dicho, es autónomo, su finalidad es completamente reparatoria, satisfactoria, compensatoria, ¿no? No es sancionatoria, no, aquí no, lo que busco no es sancionar, sino reparar y compensar, satisfacer el daño. Por ejemplo, el daño moral no necesariamente puede ser también con dinero. Puede ser, por ejemplo, con disculpas públicas, con una publicación en donde se aclare que pues no fui yo responsable, que lo que se publicó no es cierto. Entonces, esto, por ejemplo, esto es satisfactorio y es parte de la reparación del daño moral, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué se necesita? Pues decíamos, la existencia del hecho ilícito, la afectación a un derecho de la personalidad, dignidad, sentimientos, decoro, reputación, ¿sí? Y el nexo causal. Obviamente tengo la víctima pues tiene que estar legitimada para reclamar, tiene que haber sufrido directamente esta afectación y bueno, la responsabilidad del demandado, que es esta legitimación pasiva, ¿no? Que realmente es el responsable. Ahora, la cuantificación. El artículo 1916, que también mencioné al principio cuando empezábamos con este tema, del Código Civil Federal, dice cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para la reparación del daño. Estos elementos que se tienen que tomar en cuenta son, en primer lugar, los derechos lesionados. En segundo lugar, el grado de responsabilidad. La situación económica de las partes. Ahorita hago una aclaración con este tercer rubro. Las circunstancias del caso y la gravedad de la afectación. Esto es muy importante porque no es lo mismo vamos a suponer que yo soy un creador de contenido, estoy empezando, nadie me conoce realmente y bueno, soy Pánfilo Goicoechea. Y Pánfilo Goicoechea, pues hace una publicación acusando a un cantante famoso de que es un acosador sexual. Y entonces, no es lo mismo que lo diga yo, a que lo diga, por ejemplo, un periodista de espectáculos, que tiene un programa en un canal de difusión nacional y que es y que tiene muchos años de carrera y que bueno, pues que goza de una credibilidad y goza de una reputación de comunicador. No es lo mismo que lo diga el periodista famoso a que lo diga un creador de contenido en una página que, vamos a ser sinceros, nadie ve. Entonces, y ahora, ¿qué lesiones dijo? Por ejemplo, no es lo mismo decir, es que le gusta, por ejemplo, el cantante famoso le gusta apostar. Vamos otra vez con las apuestas. Pues lo mismo que diga eso a que el cantante famoso es un acosador sexual. Hay una gravedad muy diferente entre que te gusta apostar y que digas que eres acosador sexual. Claro. ¿Sí? O bien no ayuda a su familia. Su mamá tiene que estar trabajando todavía, tiene 70 años y sigue trabajando porque siendo rico no la ayuda. Bueno, esa es una afectación. Bueno, y obviamente aquí, pues si yo no ayudo a mi mamá, que tiene necesidad, y mi mamá pues me puede demandar alimentos. Pero si yo, por ejemplo, le pago alimentos, pero ahora sí mi mamá quiere trabajar, bueno, por ejemplo, en este caso, bueno, pues no es que yo no la esté viendo, lo que pasa es que quiere trabajar y mi mamá quiere seguir trabajando, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues puede dar lugar, ¿no? Hay una afectación, que yo no ayudo a mi mamá, sí la ayudo,
pero deducen que de qué trabaja, porque trabaja yo no la ayudo. Sí. Entonces, esto es un hecho ilícito, hablaron mal de mí. Ah, sí. Pero además hablaron mal de mí, pero sin bases, y esto produjo una consecuencia. Entonces, pero esto, si lo dice, insisto, si lo dijo alguien con poca difusión o en un canal de poca importancia, no es igual que se haga en un órgano de comunicación o en un medio de comunicación importante, Sí. con gran profundidad de penetración de audiencia. Pues no es lo mismo. Y no es lo mismo, por ejemplo, que se lo digan, por ejemplo, a un magistrado, a que se lo dicen a Juan el Bolero. Sí, no, totalmente. No es lo mismo. Totalmente, sí. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, como lo dice el artículo, qué derechos se están lesionando, cuál es el grado de responsabilidad. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, yo que se usa mucho, ¿no? En redes, posteo. O sea, yo no publiqué, solamente lo difundí. O sea, me llegó a mí y yo le puse like y compartí la comunicación. Sí. Pero yo no fui el creador. ¿Cuál es mi grado de responsabilidad? Sí, al difundirlo. Pero yo no creo el contenido. Yo solo lo posteé. Sí. Yo solamente lo reproduje y lo difundí. Entonces, mi grado de responsabilidad es indirecto. No soy creador directo. ¿Sí? Indirectamente sí lo difundí. Claro. Pero no es una responsabilidad directa, ¿no? Y pues, en el siguiente aspecto, pues es la situación económica de las partes, y sí quiero detenerme ahí. Ok, vamos a una pausa y enseguida regresamos. En un mundo donde la justicia exige preparación real, tu formación no puede ser común. Estudia la maestría en Derecho de Amparo en la Universidad de Tepantlato, la misma universidad que hizo posible la Ley de Amparo. Aprende de quienes la aplican todos los días. Nuestros docentes no solo enseñan, son jueces, magistrados y ministros en activo. Durante años, nuestros egresados han marcado la diferencia. El 60% de los magistrados y jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México y del Estado de México se formaron en nuestra institución. Tenemos egresados en distintas entidades de la República Mexicana, en los diferentes poderes judiciales y en procuración de la justicia. Hoy, tras la reforma judicial, seguimos formando líderes con un profundo sentido de responsabilidad en la impartición de justicia a nivel federal. Nuestros exalumnos han sido parte clave en la transformación del Poder Judicial de la Ciudad de México, contribuyendo en un 40%. Por ello, es necesario estudiar el amparo, no por partes, sino en toda su diversidad para trascender en el mundo jurídico. Ya lo decía el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, el amparo es tan bonito que hasta nombre de mujer tiene. Maestría en Derecho de Amparo por la Universidad de Tepantlato. Por un derecho que sea ley universal de libertad. Bien, estamos de regreso. Magistrado, pues le dejo la palabra porque nos dejó picados. Adelante, por favor. Gracias. Sí, estamos con lo de la cuantificación y decíamos que era pues, muy importante tomar en cuenta pues lo relativo pues a la gravedad, ¿no? De qué derecho estamos lesionando, el grado de responsabilidad. Yo soy el autor o solamente fui solamente difundidor de la idea, ¿no? Sí, sí. Y nos quedamos en la situación económica de las partes. Es muy importante porque en 1916 el Código Civil Federal y las legislaciones de los estados generalmente aluden a que se tomará en cuenta la situación económica de las partes. Sin embargo, la Corte, la segunda sala, ha establecido que no necesariamente, bueno, la segunda sala en la anterior integración de la Corte, sí, ¿verdad? Estableció que no se puede tomar en cuenta la situación económica de la víctima. Es decir, para la cuantificación, para la acreditación del daño moral, desde luego sí, pero para la cuestión de la cuantificación no. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo acuso de acoso sexual a alguien y vamos a suponer que acuso a un empresario muy famoso a nivel nacional, que sale en la tele, que todo el mundo lo ubica, porque es dueño de muchas empresas, porque tiene mucha incidencia en la vida pública del país.
por cualquier razón. No es lo mismo a que yo pues profiera o acuse de acoso sexual a un, por ejemplo, a un empresario, pues un microempresario, vamos a suponer, alguien que tiene una zapatería en una ciudad pequeña dentro de provincia, pues tiene una zapatería, ¿no? Entonces no es lo mismo, y dijéramos, pues hay que pagarle más dinero al que es empresario famoso y pagarle menos al que no es famoso, porque la afectación al empresario famoso pues va a ser de mayor intensidad, de mayor calado, de mayor importancia que la afectación al empresario chiquito de provincia. No, esto no puede dar lugar a que vamos a cuantificarlo si eres pobre o eres rico. Si eres famoso, no lo eres. Si eres una figura pública o no lo eres. Pues no. Esto no puede ser esto un parámetro para la cuantificación. El dinero que pueda tener quien profirió la afectación, quien realizó el hecho ilícito, pues eso sí se puede tomar en cuenta. No es lo mismo que la haya hecho, por ejemplo, vamos al revés, que la haya hecho la acusación un empresario chiquito, un empresario de provincia, un empresario que tiene una zapatería, pues que tiene pocos recursos económicos, pues un empresario famoso, que tiene cientos de empresas y que tiene empresas en todo el mundo, y que bueno, pues no es lo mismo, tiene mayor capacidad, ¿no? Y también obviamente al ser una figura pública pues daña más lo que él dice que alguien que no es figura pública, ¿no? Entonces pues obviamente la situación, las circunstancias del caso, pues no es lo mismo, ¿verdad?, hacer una acusación en un programa, en una publicación, que por ejemplo hacer una acusación cuando tienes un problema, tienes un conflicto, por ejemplo te peleaste con alguien por un incidente de tránsito, y en el incidente de tránsito, por ejemplo, lo tienes con alguien que luego lo identifica si es famoso, y dices, además tú eres un sinvergüenza, tú eres un árbitro, y tú vendiste los partidos al equipo que es muy poderoso, tú le vendiste, tú siempre has trabajado para ellos, y tú en tal partido expulsaste sin razón, porque eres un corrupto. Por ejemplo, pero lo dije en un contexto de enojo, lo dije en un contexto de fricción. No es lo mismo a que yo soy creador de contenido, tengo un programa de comentarios deportivos, y en ese programa dije, el árbitro fulanito de tal es un corrupto porque trabaja para ese equipo poderoso, que es muy mediático y que por lo tanto está en la nómina de ese equipo, ¿no? Claro. No es lo mismo. Entonces la cuantificación pues tiene que ver mucho con esto. Ahora, por último también quiero señalar que el daño moral por publicaciones sobre todo va también a depender mucho del grado de intimidad o del derecho de intimidad de la persona, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo soy una figura pública porque soy un juzgador, entonces al ser un juzgador soy una persona pues que tengo un perfil público, y al tener un perfil público pues esto significa que yo estoy más expuesto a que la gente hable de mí, ¿no? Así es. Y digamos, por decirlo de un modo, yo tengo que aguantar vara más que el que no es figura pública. Claro. Una figura que está sujeto a la exposición pública, el nivel de su derecho de intimidad se reduce. Tengo menos derecho de intimidad, porque al ser una figura pública o estar sujeto a exposición pública, pues la gente puede hablar más de mí. Y yo tengo que aguantarme porque soy una figura pública. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, si de un artista se dice que es una persona que le huele mal la boca, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, de algunos actores que huelen mal, ¿no? Con que les huele la boca, hay una actriz que dice, yo besar ese no lo vuelvo a besar porque le huele mal la boca, ¿no? O huele feo, no se bañan. Se ve muy bonito, pero no se bañan. Entonces, por ejemplo, estos comentarios, por ejemplo, no pueden generar un daño moral.
porque eres una figura pública. Sí. Entonces, de alguna manera tienes un poquito más de libertad de hablar mal de las personas que tienen esta exposición pública. Obviamente esto no significa tampoco, por ejemplo, un político es una figura pública y yo puedo hablar y yo decir, este político es un mal político, defraudó a sus electores, no hace un buen desempeño y el funcionario público se tiene que aguantar. Se tiene que aguantar. Sí. No es lo mismo a que yo lo acuse y le diga, eres un ratero, eres un sinvergüenza, eres un ladrón. Sí, pero a ver, eso ya no es parte de la función pública. Si tú puedes criticar y decir que yo soy un mal presidente municipal, soy un mal gobernador, soy un mal presidente de la República, puedes decirlo y puedes dar tus razones de por qué. Claro. Sí, pero no puedes decirme que soy un ladrón, Claro, porque claro. eso ya me estás afectando, Sí. y eso sí Va a genera generar. una responsabilidad ¿Cómo no? Sí. por daño moral. Sí, sí. Ok. En resumidas cuentas, magistrado, lo que yo le puedo decir para que la gente lo vea, es todo un proceso, ¿no? No es tan fácil como se ve. Hay que hacer una demanda, un buen abogado civilista para Claro. que se lleve todo el proceso. Y yo he visto asuntos que primera instancia, segunda instancia, fuero común, en tribunal de cada estado, y de ahí ya llega un colegiado. Siempre va a llegar un colegiado. Y de ahí, depende, lo puede jalar la corte ya para que lo sesionen. Ya no en salas, sino es. que lo A sesionen pleno. en pleno. Que lo sesionen en pleno. Con su experiencia que tiene usted, ¿cómo ha visto toda esa trascendencia? Porque anteriormente era súper difícil, pero ahora ya es como que se ha hecho, no fácil, pero como que ya ha dado más pauta a seguir ese rumbo, ¿no? ¿Qué nos puede decir, magistrado? Efectivamente, antes un juicio de daño moral era muy complicado. Recordemos, hubo uno de un cantante muy famoso, Ujú. y bueno, puedo decirlo porque fue público, Luis Miguel, por una publicación, y ganó el juicio, pero no obtuvo una indemnización. O sea, ganó el juicio, pero no logró una indemnización económica. Y sin embargo, hoy, por ejemplo, vemos que hay varios, sobre todo mujeres, que es muy fácil atacar la reputación de una mujer y decir que logró su posición gracias a favores sexuales. Generalmente es de lo que se acusa. Ujú. Entonces ha habido muchas actrices, cantantes que han ganado juicios de daño moral, Sí. precisamente por publicaciones donde se ha afirmado que ha sido gracias a sus favores sexuales o a sus vínculos con gente de delincuencia organizada, que han obtenido dinero, que han obtenido contratos, que han obtenido fama. Y entonces, en estos casos, pues sí se ha obtenido importantes indemnizaciones. Hoy día todavía estamos lejos de los juicios en otros países donde las indemnizaciones son muy fuertes, son muy altas. Aquí las indemnizaciones, pero digamos, hace unos 20 años, lograr una condena de 1 millón o de 2 millones era un triunfo increíble, ¿no? Hoy día yo puedo decir que las indemnizaciones andan entre 10 y 20 millones, ¿eh? Más o menos en eso andan las indemnizaciones por publicaciones y por difamaciones. Entonces, yo creo que sí hay que pensárselo 3 veces antes de hablar mal de alguien. Y yo creo que sí es muy importante. Ahora, en un juicio, pues obviamente tienes que contratar un abogado. Es muy importante la prueba pericial. Sí. En distintos rubros, pero sobre todo la prueba en psicología. Claro. Una pericial en psicología que demuestre que sí has ¿Es tenido... claro eso, magistrado? Sí, una pericial así en números cerrados, pues vamos a hablar así entre 20 y 50 mil pesos. Te cuesta un dictamen pericial. Entonces tienes que pagar un perito para que demostrar que efectivamente hay una afectación, que se generó estrés, que no duermes bien, que tienes depresión, que tienes tristeza, soledad, angustia, desesperación, a causa precisamente de esto que dijeron, lo publicaron de ti, que bueno, pues digo, no se necesita una pericia para saber si alguien te acusó de algo y eres inocente, pues claro que te pega, claro que te duele,
claro que te afecta, pero hay que demostrarlo en juicio. Sí, Y maestro. esto se demuestra a través de un perito. Entonces, puede haber periciales en materia de psicología, periciales médicas. Por ejemplo, pues puedo yo acreditar que hasta sufrí un infarto. Sí. De ese estrés. O sufrí una parálisis facial, Ujú. o un accidente cerebrovascular, precisamente por el estrés y la tensión que me generó la publicación. Entonces, sí es complicado, pero sí creo yo que vale la pena, y yo creo que cuando alguien afecta tus sentimientos, tu reputación, tu dignidad y tu buen nombre, yo creo que sí es un buen camino el derecho para limpiar, lavar tu nombre, y bueno, y si esto genera dinero, pues que te paguen, porque tienes el derecho a exigir esta reparación, esta compensación, esta satisfacción. Ok. Bueno, pues ahí está. Señores, los que nos pidieron está ahí. Y yo quisiera darle las gracias al doctor Juan Carlos Ortega Castro, el señor magistrado que nos hizo el favor de estar el día de hoy, jueves, en este día que es tan importante, que es jueves jurídico. Es para mí un gran placer, siempre que le pedimos de favor, siempre está aquí. Y luego con estos temas que tiene, ya leí su currículum, tantos años tiene de experiencia, ¿qué se puede decir? Magistrado, muchas gracias. Y si me permite, voy a despedirme de la audiencia, si usted me lo permite. Si le gustó esta entrevista, por favor, suscríbese, dale me gusta y active la campana de notificaciones para que no se pierdan sus próximos videos con temas jurídicos, culturales y de mexicanidad. Sigan nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Si desean darnos alguna sugerencia para futuros temas, pueden hacerlo desde WhatsApp 55 24 40 20 47. Les recuerdo que usted estuvo con nosotros en el canal Tepanclato, difusión de la cultura jurídica y cultura en general. Les deseo una excelente tarde, noche, sea usted feliz y recuerde que la vida es muy corta y hay que vivirla con mucha intensidad. Hasta la próxima y muchas gracias, maestro. Hasta luego.